habla de Grecia. Pues somos griegos, somos hijos de los griegos, ¿no? De alguna manera, cuando más adelante veremos que se plantea todo el problema del dualismo cartesiano. El mismo Lancelot ahí habla de la cultura europea, una concepción un poquito chauvinista y con un tinte medio nazi. Fue la sensación que tuve cuando lo estudié. Pero habla de la cultura europea. La cultura europea es la cultura griega. Occidente es griego, ¿no? Para empezar. Introdujeron la introspección, como tú lo estás planteando, el oráculo de Delfos fue eso. Pero yo quería traer una cosa que para mí me es muy importante. Te decía, Fernando, que yo quería traer algo, pues obviamente lo trae Platón porque el señor Sócrates no escribió nada, pero Platón es Sócrates, ¿no? Pero es una frase de Sócrates que para mí ha sido, pues, la gran, que ha causado, pues, que ha sido causante de toneladas de tinta y de escritos, tratando desde Platón, que arrancó hasta de Aristóteles, y de ahí para adelante, y Sócrates, etcétera, todos, mucha gente le ha metido la muela a la frase, ¿no? Y creo que es la frase más psicoanalítica que puede haber, la afirmación de Sócrates. Sócrates dijo, nadie es posible. Déjenme recordarla con más precisión. Quiero precisarla aquí bien, ¿no? Nadie está capacitado, fue la palabra que utilizó. Nadie está capacitado para hacer voluntariamente el mal, dijo Sócrates. Entonces, ¿cómo la resolvemos, no? Nadie está capacitado para hacer voluntariamente el mal, fue la frase de Sócrates. Creo que psicoanálisis estaría en condiciones de darle la respuesta a Sócrates hoy por hoy. Esa es la frase más del inconsciente, más develadora del inconsciente que uno se puede encontrar en la antigüedad, ¿no? Nadie está capacitado para hacer voluntariamente el mal. Claro, como tú decías, pues la interpretación, siempre se ha sabido que el inconsciente, pues que hay una conciencia fuera de la conciencia despierta, ¿no? Desde el principio de la civilización siempre esto se ha dicho y se ha expresado en todas las culturas, ¿no? Lo importante es cómo se mide, ¿no? Cuál es la conceptualización que haya detrás de eso, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar sobre lo griego. Ahora, continuando con Grecia. Sí. Continuando con Grecia, en esta inquietud de poder compartir con ustedes y quedar más o menos a la altura, pues yo también me asesoré bien y le pedí a Berta, mi compañera muy brillante, muy inteligente, que el comentario, y me hizo llamar la atención sobre algo del Edipo de Sófocles que lo dejamos pasar desapercibido y que demuestra el poder tan grande de lo que era lo inconsciente. Y es en el segundo capítulo del Edipo, después de que Edipo acusa a Creonte, que él fue el asesino de Layo y todo esto, y va a hablar con Yocasta, y de pronto Edipo ya está sospechando pues que él pudo haber tenido algo que ver en todo esto, y él está ya generando su duda, pero está en una inquietud, y le pregunta a Yocasta. Entonces Yocasta le dice, ¿qué te perturba tanto, Edipo? No preguntes todavía, háblame de Layo, de qué estatura era, qué edad aparentaba. Y Yocasta le dice, era alto, apenas le blanqueaba la cabeza y su figura no era muy distinta a la tuya. Eso son tres frases absolutamente contundentes de
de lo que se sabe pero no se quiere saber, y de esa angustia. Y si uno se pone a ver, pues a releer nuevamente la tragedia de Edipo, y si uno la trae a nuestro querido García Márquez, uno ve cómo este juego de lo que todo el mundo sabe, pero nadie quiere saber, por ejemplo, la crónica de una muerte anunciada, que es pues una tragedia cuasi edípica, en que todo el mundo sabe que va a pasar, pero nadie, y la situación se torna inevitable. Esto es algo que hace ver que los antiguos sí le paraban bolas a lo inconsciente. Y dentro de esto, en una charla que di sobre la psicología de las masas y análisis del yo, me apoyé en Jenofonte y en la Anabasis, que es un libro absolutamente maravilloso, y trae dos sueños. No voy a traer sin uno de ellos. Están pues en todo ese periplo de huida y de buscar preservar el ejército y todo esto. Y Jenofonte, una noche en que están en un trance, en que están rodeados, están sitiados y están en una situación muy difícil y están desanimados los griegos. Y entonces Jenofonte dice, durante aquel día y aquella noche permanecieron muy preocupados. Jenofonte tuvo un sueño. Este es el sueño de Jenofonte. Me pareció estar atado con grilletes y que éstas le caían resbalando por sí solos, de manera que quedó libre y podía andar como quería. Cuando amaneció, entonces ahí ya está el sueño, el relato del sueño. Entonces se fue a ver a su compañero Quirísofo y le dice que tiene esperanzas de que todo saldrá bien y le explica el sueño. ¿Y qué es lo que dice el sueño? El sueño, están todos angustiados porque están apresados, pero el sueño le dice, los grilletes se les zafan fácilmente y él se siente libre y esto le da ánimo y ellos luchan y se liberan y pueden seguir en su odisea de libertad, que es el problema en el que estaban sumergidos. El otro punto, que también pues lo trae Freud, y de ahí viene el concepto de catarsis psicoanalítico, bien importante, es en la poética Aristóteles, que es qué es lo que hace que una tragedia tenga este efecto sanador y que hacía que los griegos fueran al teatro y vieran reflejada su problemática y se identificaran, y eso pues les permitiera también tener una situación empática y vivir. Y es en la fuerza, y lo trae también Freud cuando pues, se refiere a Edipo o a Hamlet, el por qué esto nos conmueve o nos lleva a inquietarnos, y es por esta situación en la que no hemos sido conscientes, y el ver esto nos hace conscientes. Y de ahí, aun cuando voy a dar un salto un poquito mortal de casi 2000 años, pues me voy para Shakespeare y Hamlet. Y el juego que hace Hamlet de contratar a estos teatreros y les dice que representen la escena y delante de Claudio, y él está observando a ver, Claudio, qué va a pasar, y él necesita tener la evidencia de que Claudio sí fue el asesino de su padre, y ve que cuando representan la escena, Claudio se desespera, y entonces ahí queda develado algo que estaba oculto. Y es decir, en la sabiduría popular y en la sabiduría de los intelectuales, pues se ha usado esta situación oculta que aparece, que se hace consciente y que es la que genera pues, la evidencia y el conocimiento que muchas veces pues, no queremos aceptar. Ok, demos algunas miradas del término en la historia, ¿no? Ya hablamos de los griegos. Todos los pueblos, de alguna manera, en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, etcétera, todas las lecturas que podemos hacer de los antiguos, todos de alguna manera tocan de manera directa o indirecta y utilizan de alguna forma también la palabra, ¿no? La palabra inconsciente aparece, ¿no?
La lista es larga, ¿no? La lista es muy larga. Por ejemplo, empecemos siglo II, Galeno, hablando de médicos. Galeno habla de las percepciones inconscientes, la capacidad del humano de percibir inconscientemente cosas, ¿no? Plotino, más tarde, también en el siglo II, ¿no? Que habla sobre la atención de los procesos del pensamiento, ¿no? Y él hablaba de que hay una gran actividad mental que es inconsciente, ¿no? San Agustín habla de la inmensidad de la memoria y la incapacidad de llegar a toda ella. Fíjate, es una descripción del inconsciente descriptivo, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? La historia es muy claro que siempre ha aceptado el inconsciente descriptivo. Todo el mundo ha aceptado que existe un mundo que no es consciente, ¿no? Pero cómo se va lentamente conformando de ese inconsciente descriptivo, aparece el inconsciente dinámico, que es lo que nos interesa, ¿no? El inconsciente como motor de la conducta, el inconsciente como motor del pensamiento, el inconsciente como motor de acciones del ser humano. San Agustín, ¿no? Santo Tomás de Aquino también. Santo Tomás habla de la importancia de los rasgos inconscientes en la unidad cuerpo-mente, ¿no? Y todos los místicos, ¿no? Fueron claros en hablar de que el conocimiento más piadoso de Dios es el que se conoce sin conocerlo, ¿no? Toda la felicidad es estar inconsciente del yo y de todo lo que le concierne al yo. Y solo la felicidad real es ser consciente de Dios. Lo demás debe ser inconsciente, ¿no? Es el planteamiento de los místicos. Dante, cuando habla de los recuerdos vergonzosos, ¿no?, que se quieren evitar. Paracelso, hay una cosa muy interesante en Paracelso que dice que hay influencias al mismo tiempo biológicas y espirituales que guían al hombre y de las que éste rara vez se da cuenta. Y Paracelso reconoció el papel tan grande que jugaba la mente en la enfermedad y la mente como con contenidos inconscientes. San Juan de la Cruz, el oscuro del alma, decía San Juan de la Cruz, ¿no? El famoso místico, recuerda el místico zapatero, que era Jacob Boehme, que decía que la fuente de todas las cosas es una voluntad inconsciente, ¿no? De este pensar mítico y religioso, pues vemos que se fue esbozando lentamente la aparición de una concepción científica de lo mental. Luego damos un salto hacia la ilustración, con Montaigne, por ejemplo, ¿no? Montaigne dice, porque efectuamos muchos movimientos instintivos que no son resultados de los actos de nuestra voluntad. Así que estas pasiones que no nos tocan sino superficialmente no pueden en rigor llamarse nuestras. Muchos escritores, ya tú lo dijiste, incluyeron lo inconsciente, Cervantes, ya hablaste de Shakespeare, ¿no? En el Otelo y en Hamlet. Otelo también, todas las cosas de Otelo. No, todas las obras realmente, en todas estaba. Y aparece Descartes, aparece el señor Descartes, ¿no? Con su tesis, que curiosamente, si recuerdas, ¿no? Descubre el racionalismo con 3 sueños, ¿no? Que tuvo el 10 de noviembre de 1600. Hay un micrófono abierto. Y es que a pesar de los intentos, el presidente electo Gustavo Petro no encuentro con más de 400 alcaldes municipales. Sin embargo, asesores de su equipo como Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco. El inconsciente se metió, pues. Las necesidades de los mandatarios locales. El señor presidente el micrófono estará abierto. La reunión. El de María Eugenia Rey. María Eugenia Rey. Bueno, ya. Entonces, decíamos... Consciente se metió. Con los 3 sueños, ¿no? Que cuando él descubre el racionalismo el 10 de noviembre de 1619, ¿no? A las profundidades interiores de la naturaleza humana, lugar del verdadero conocimiento y voluntad, ¿no? Bueno, el problema con Descartes fue que planteó el dualismo, y ahí sí estamos en una situación compleja que me gustaría que discutiéramos luego sobre dualismo y monismo,
con respecto al inconsciente y con respecto al tema de cerebro, mente, etcétera, ¿no? Pascal, que fue místico y matemático, ¿no? El corazón tiene razones que la razón desconoce. Tan bella, ¿no? ¿Qué llamaba corazón Pascal, ¿no? A las profundidades interiores de la naturaleza humana, lugar del verdadero conocimiento y voluntad. Mira esto tan bello, ¿no? Baruch Spinoza. Los hombres se consideran a sí mismos libres, puesto que están conscientes de su voluntad y sus deseos. Y ni aún en sueños piensan en las causas que determinan su desear y su voluntad, porque no las conocen, dice Baruch Spinoza, ¿no? Bueno, Guillermo, esto es como antecedentes para mostrar cómo ahí está el inconsciente descriptivo y empieza a ser el inconsciente dinámico, ¿no? Ya Baruch Spinoza dice claramente, ¿no? La motivación de las conductas humanas no está bajo su voluntad, no es consciente. Haciendo un salto hacia atrás, entre Grecia y Roma, pues está toda la ideología judaica, toda la ley, toda la cultura mosaica, y dentro de eso el valor que en todos los libros del Antiguo Testamento se le da a la predicción, aún más allá, a la cábala, al descifrar. Y pues el ejemplo paradigmático es José y los sueños con el faraón, y también el tener que interpretarlos. Hay un ejemplo que trae Freud maravilloso, muy sencillo, en el libro Los sueños, de Artemidoro, que era uno de los grandes onirocríticos, y es el sueño que tiene Alejandro Magno, que está sitiando a Tiro y que entonces sueña con un sátiro. Y el intérprete le dice, no, es que eso lo que le está anunciando es que este sitio que ha sido tan largo, usted va a triunfar, porque él estaba pensando de existir del sitio. Tiro será tuyo, sátiro. Sa era un posesivo y Tiro era la ciudad. Y sátiro era la palabra combinada. Y este tipo de juegos de palabras, Freud lo retoma también en una de las formas del manejo de la simbolización, porque lo que está detrás de esto es todo el poder simbólico, todo el poder de comunicación, y de comunicación no solamente consciente, sino de toda una significación mucho más allá de lo que es simplemente lo que aparece simplemente superficialmente. Y la humanidad en esto ha sido en una parte un poquito, pues de pronto siguiendo ese aforismo de Nietzsche, que mi memoria dice pasó esto, mi orgullo dice eso no es posible, y finalmente la memoria cede. Pues los seres humanos nos gusta meternos mentiras, meternos cuentos. Lo disruptivo de los, pues como le pasa a Tiresias en Edipo, que se vuelve pues un ente, un ser que rompe totalmente, y él mismo dice, esto que yo voy a decir va a generar problemas, yo no quiero decirlo. Edipo lo fuerza a que diga, y Tiresias dice, bueno, usted va a ser responsable de esto que yo voy a decir, y entonces pues plantea el mito, porque la tragedia es algo que se sucede en un tiempo muy corto. El mito incluye a Layo, que fue pues un gran pederasta y una persona pues que no era en ningún momento dado virtuoso, y el mito pues tiene una cantidad de elementos que en alguna medida determinan lo que va a seguir. Un gran estudioso de la fuerza del inconsciente en la colectividad es Levi Strauss, el gran antropólogo francés, o más bien al filósofo, porque los antropólogos dicen que él hizo muy poquita vida de campo, pero él, cuando estudia las estructuras elementales del parentesco, muestra
la fuerza que tienen una serie de ubicaciones jerárquicas dentro de la composición de la familia y el poder que esto tiene para el individuo que se ve sometido a seguir unas conductas, a respetar unas prohibiciones, a aceptar otros mandatos. Y si se le llega a preguntar al individuo, ¿y usted por qué está haciendo eso? Él va a decir, no, pues eso es lo que toca, eso es lo que toca hacer. Pero lo que está detrás es una gran superestructura inconsciente que está haciendo que el grupo social se comporte de cierta manera, haya intercambios con cierto tipo de personas y haya un rechazo a que ese intercambio se produzca con otros pertenecientes a otro grupo. Y eso está, Lévi-Strauss lo plantea como una estructuración que tiene un fundamento inconsciente, que si bien es cierto entra a ser colectivo, pues va a tener efectos sobre la persona individual. Ok, claro. Hablando de los precursores, ¿no? Del inconsciente, ya hemos dicho algunos que básicamente son personas que trabajan el concepto del inconsciente descriptivo, ¿no? Del inconsciente como algo que no está consciente. Pero hay unos precursores ya mucho más claros, ¿no? Ya que podemos llamarlos, como dice White, como los descubridores del inconsciente, ¿no? Hay unos previos a ellos, serían Rousseau, Harman, Hartley, pero hay uno que sí fue muy importante, que fue Hume, con sus afirmaciones. Eso, Hume, estamos hablando de 1750, algo así, ¿no? Quien afirma que toda conducta humana se debe en último término a agentes instintivos o físicos que actúan sobre nosotros sin que lo sepamos. Toda la conducta depende de una especie de instinto o poder mecánico que actúa en nosotros sin que lo sepamos, no regido por nuestras ideas como lo es nuestro intelecto. Mira qué cosa tan interesante plantea Hume. Y así vienen, ¿no? Lichtenberg habla sobre los sueños, ¿no? Kant mismo habla de las contradicciones que había entre las representaciones claras, conscientes, y las representaciones oscuras. Herder, ¿no? Concibe la mente inconsciente como el origen de todos los poderes del hombre, la fuente del mal y del bien, noble y aterradora a la vez, ¿no? Y dice que la raíz del inconsciente está en la niñez. Estamos hablando de 1750 también, ¿no? Y viene Fischer, que se considera el precursor del concepto que después desarrollan los que más nos interesan, que eran Schelling, Schopenhauer y Nietzsche, y ya tú lo has planteado, ¿no? Mente inconsciente como un principio dinámico y subyacente. Omar de la Hoz, por favor, cierras el micrófono. Que tenemos un micrófono abierto, ¿no? Y aparece el principio dinámico que subyace al inconsciente, dándole, Fish le da una gran importancia al impulso, considerándolo como la más alta representación de la inteligencia de la naturaleza, ¿no? Bueno, luego vienen, sí, lo que tú planteabas, ya vienen más claramente Nietzsche, Harman, ¿no? Y von Harman, ¿no? Y Schopenhauer, y Schelling, considerados como abanderados del no razonamiento, y antieuropeos, anticlásicos, antiilustrados, ¿no? Prefiría una dinámica del sentimiento frente al paisaje analítico, ¿no? Que fue el planteamiento del romanticismo. Todo este romanticismo se deja ver en Richter, por ejemplo, el poeta, ¿no? Que vio el sentido del inconsciente como el centro de las pasiones, las emociones y el sentido creador del hombre. Fíjate, todos los precursores, ya, bueno, ya aparece el siglo XIX, en que aparecen los que ya se preocupan más por empezar a pensar que ese inconsciente viene es del cerebro, y aparece el cerebrismo, con Mesmer el primero, ¿no? Y ahí siguen todos los cerebristas, y Freud de alguna manera juega a eso, y por eso el proyecto
en el 85 intentando. Bueno, por su origen en la neurología, ¿no? Claro. Mal que bien, él venía de la anatomía y todo. Yo quiero hacer un salto hacia atrás y pensar en que la literatura actual, sin el concepto de consciente, no sale, no sirve. Simplemente pensemos en la imagen del Quijote contra los molinos de viento y Sancho, que era como el principio de realidad, diciéndole al otro, no, eso no son molinos de viento, no son gigantes, y el otro dominado por su fantasía inconsciente y consciente y su fantasía de que él era pues el gran caballero todopoderoso y que iba a enfrentar a estos gigantes, y cuando él se ve pues caído del caballo y golpeado y todo, dice pues, explica su creencia, la mantiene y dice, no, es que fue un gran encantador el que me causó esto. O por ejemplo, cuando vuelve de su primera salida y le tapian su biblioteca, dice, pero aquí había un cuarto, aquí había algo. Es y entonces, fíjese el recurso que ha tenido la sociedad, porque la ama y la sobrina y el barbero y el cura que mandan tapiar pues la biblioteca donde él tenía sus libros de caballería, es la represión, es una representación absolutamente hermosa, metafórica de lo que era la represión, y pensaban pues que poniendo en una tapia las ideas y todas esas fantasías que iba a tener, que tenía el Quijote, iban a desaparecer. Y entonces pues tenemos esa fuerza de Cervantes de meterse en las ilusiones, en las fantasías, en los ideales, en un mundo totalmente de la imaginación, y sin eso no hubiera podido haber literatura. Y pues esto sigue su camino, pues estamos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pues aparece todo el movimiento de la lógica, del racionalismo, de que todo se puede pensar. Y a finales del siglo XVIII hay un personaje que es maravilloso, que es un físico, que es Laplace, que estoy poniéndolo para contraponerlo a los conceptos de inconsciente, que decía, dadme un punto en el espacio y la aceleración y yo predeciré, y yo podré predecir el futuro. Esta ilusión que tenía el ser humano de que iba a poder aprender lo inacible de lo que se viene. Y seguimos ahorita con eso porque acabamos de mandar un telescopio que está mirando las cosas que sucedieron hace no sé cuántos miles de años atrás, y es como la ansiedad que tiene el hombre de llenar estos vacíos del conocimiento y la incertidumbre y el anhelo de querer controlar lo que no es controlable, porque una de las cosas más sobrecogedoras que tienen los temas inconscientes es lo no controlable. Siguiendo a finales del siglo XVIII, tenemos que Goethe, que se llama, era maravilloso, y que pues tiene, por ejemplo, un libro como las afinidades electivas para hablar de todo lo que es la psicología del amor, y que llamaba a su mujer, a Cristina Erotique, porque era seguramente bastante inquieta, y él tenía, él tiene esta cita: el hombre no puede permanecer mucho tiempo en el estado consciente, debe resumergirse en el inconsciente, porque allí vive la raíz de su ser. Y si uno se va al Fausto y se va a ver cómo el Fausto es el libro del mundo interior, es el mundo de los anhelos. Es un hecho onírico totalmente, todo su anhelo de poder tener a Margarita y tener la omnipotencia y poder montarse en un barril y poder y viajar de un lado a otro y tener todas las riquezas y todo el conocimiento y todo, pues con la venta del alma al diablo. Y ahí está en esa metáfora, que es la de desafiar la verdad, que volvemos casi al mito de origen, al mito de Adán y Eva,
del árbol del conocimiento. Es decir, el problema de meternos a dilucidar lo inconsciente es meternos con las verdades eternas y es meternos con un conocimiento prohibido. Y entonces la ilustración empieza a investigar y a explorar. Y también allí, en este momento, a finales del siglo XVIII, es donde empiezan todas las investigaciones sobre el lenguaje. Y el lenguaje, y lo que dice el lenguaje y lo que no dice. Y cómo es la comunicación entre los seres humanos. Y la gran ciencia es la elucidación de la ciencia del lenguaje. Y dentro de esto, vamos a pasar al siglo XIX y de allí una tesis que Freud pues es hijo del siglo XIX. En el siglo XIX es donde hay una ruptura, hay un dar la vuelta de lo que era la visión de la ilustración al romanticismo. Y el romanticismo es el más allá, es lo desconocido, es lo misterioso, es el cuento fantástico, es, entre las cuales recomiendo muy especialmente la película de Mary Shelley, donde uno puede ver todo esto de la construcción del mito de Frankenstein y lo que habla Guillermo del cerebrismo, cómo aparece con Galvani y el que a través del fluido eléctrico poder generar movimientos vitales, o por ejemplo cuando hubo la guerra, cuando Napoleón III en Verdún, creo que no es en Verdún, sino se me da ahorita, hubo de Dubois-Raymond y otro neurólogo, se van a los cadáveres y les ponen en corriente eléctrica en el cráneo y eso hace que se contraigan los miembros y entonces a través de eso empiezan a tratar de ver cómo es la posibilidad del mito que tenemos hoy vigente, que lo vamos a hablar más adelante cuando se hable de la parte neurofisiológica o neurobiológica y la relación con lo inconsciente, del anhelo de darle una materialidad, digámoslo, cerebral. Y es allí donde tenemos que tener mucha claridad en los niveles de comprensión y cómo lo que estamos hablando acá, psicoanalítico o, digámoslo, mental como epifenómeno, no tiene que tener un correlato biológico indudablemente, pero no vamos a encontrar lo inconsciente en unas estructuras cerebrales como tales. Entonces, volviendo nuevamente a todo el ideal romántico, los poetas malditos, Baudelaire, Rimbaud, todos ellos usando la escritura automática, incluso antes, por eso los surrealistas se pegan a estos poetas malditos para poder alimentar su fantasía. O poetas como Lautréamont, que nació en Montevideo, francés, que a los 19 años muere suicidado, pero que escribe los cantos de Maldoror, que es una exuberancia de fantasía poética y de crueldad y de instinto desbocado. Y uno dice, en una mente, ¿cómo puede caber toda esta cantidad de imágenes y de representaciones y de fuerzas de motivación? A mí me gustaría, yo creo que ya es hora de que vayamos a ir cerrando. A mí me gustaría cerrar voy a leerles cosas de la Rodinesco que me parecieron sumamente pertinentes y como que nos recogen el tema, ¿no? Nos dice, el inconsciente freudiano es un inconsciente psíquico, dinámico y afectivo, organizado en varias instancias del yo, el ello, el yo, el ello, el superyo. Y dice, el sujeto freudiano es un sujeto libre, dotado de razón, pero cuya razón vacila en el interior de sí mismo. Este sujeto no es el autómata de los psicólogos, ni el individuo cerebroespinal de los fisiólogos, ni el sonámbulo de los hipnotizadores,
ni el animal étnico de los teóricos de la raza y de la herencia. Es un ser hablante más capaz de analizar la significación de los sueños que de mirarlos como la huella de una memoria genética. Sin duda recibe sus límites de una determinación fisiológica, química o biológica, pero también de un inconsciente concebido en términos de universalidad y de singularidad. El psicoanálisis llegó a ser en el siglo XX el emblema de todas las formas contemporáneas de exploración de la subjetividad. Y por último, así el psicoanálisis es la única doctrina psicológica de fines del siglo XIX que asoció una filosofía de la libertad a una teoría del psiquismo. Y termina con esto que me pareció maravilloso. Dice, a pesar de los ataques de los cuales es objeto y a pesar de la esclerosis de sus instituciones, oigan bien esto, ¿no? Debería en esas condiciones ser capaz el psicoanálisis todavía hoy de aportar una respuesta humanista al salvajismo suave y mortífero de una sociedad depresiva que tiende a reducir el hombre a una máquina sin pensamiento ni afecto. Lo dijo en el 2000. Y está lista esa expresión para lo que se nos viene en la posmodernidad. Yo quería complementar otra cosa. Freud tiene un lindo artículo que es el de la neurosis demoníaca del siglo XVII, que es un cuadro de posesión diabólica, supuestamente, y tratado con exorcismo, y está la historia y está el análisis que hace Freud. Allí tenemos cómo en la mitología cristiana y católica, pues se valida que puede el ser humano tener fuerzas ocultas que lo dominan y trae el mecanismo del exorcismo para contenerlo. Pero yo sí quiero que desde el punto de vista de la línea científica o de los antecesores a Freud que trabajaron aspectos o señalaron que tanto en los sueños como que había un paralelo entre el sueño y la locura, y que para entender el funcionamiento de la mente hubo varios teóricos que señalaron que allí había que hacer un estudio importante. No se puede uno olvidar de Mesmer, que inicia como curador a través de un poder mental que él llamaba el magnetismo animal, y que pues tuvo mucho éxito inicialmente a partir de lo que él observó en un cura curandero de una población donde él vivía, y él le aprende esta técnica y va a Viena, y en Viena empieza a tener mucho éxito hasta que cae, pierde el poder, va a París, contemporáneo más o menos con la Revolución Francesa, y también allí tiene mucho éxito y después decae. Hay un conde, el conde de Puysegur, que sigue con todo el tema de la hipnosis y el magnetismo, pero científicos absolutos, uno del cual Freud tenía mucho respeto por él, y que Henry A. retoma luego en su teorización, que es Hockley Jackson. Hockley Jackson hablaba de que el secreto de los sueños podría iluminar el funcionamiento de la mente. Hockley Jackson pues tiene su teoría de una estructuración progresiva, lo que se ha llamado la teleencefalización de la mente, y cómo si uno quita las capas superiores va apareciendo aspectos de conductas más análogas a cerebros o aspectos más primitivos. En el artículo hermosísimo de Freud, de 5 páginas, de las parálisis motoras histéricas y las parálisis motoras orgánicas, allí claramente Freud hace una reflexión neurológica preciosa de cómo al abolir el control superior van a aparecer manifestaciones de estructuras más inferiores y más, pero esto también se puede extrapolar al comportamiento humano. Y hay un hospital muy importante en Londres que tiene el nombre de un gran psiquiatra inglés también del siglo XIX, que era Henry Maudsley, y en su libro La psicopatología del espíritu
prácticamente casi la mitad del libro está dedicada a relatar los sueños y a tratar de interpretarlos. Y allí él dice que si uno dilucidara el significado y el origen y la formación del sueño, podría aclarar muchísimo del funcionamiento mental. Freud, que nos lo va a explicar indudablemente, magistralmente, Alberto, la próxima semana, Freud llega a abocar la mente humana a partir de la neurología y llega a partir de, a través de una fuerza mental del hipnotista, a imponerle al otro la supuesta mejoría que él piensa, que es decirle en una hipnosis activa, mueva el brazo que tiene paralizado. Y él de pronto se da cuenta a través del relato que le hace Breuer del caso de Danaó, que recordando unas memorias y el recuerdo y la memoria son inconscientes. Es el inconsciente, el inconsciente que no es el inconsciente preconsciente que es fácilmente evocable, sino es el inconsciente que hay que trabajarle para que surja, y entonces aparece la primera camino para tratar de sacar lo que está ya oculto. Si bien es cierto, la teoría más ingenua del hecho mental es la teoría traumática, de que esto me está pasando porque algo me pasó. Allí, Freud lo que le pedía a la persona es que se retrotrayera hasta el momento en que hubo la primera experiencia, en que hubo ese primer síntoma. Y al poder expresar eso con una descarga afectiva, aparecía la mejoría, y ahí surge el análisis. Y allí es donde, con mucha resistencia, a pesar de que todos decían que la sexualidad tenía que ver algo en todo este paseo, cuando se tocaba el tema de la sexualidad, pues entonces venía la reacción de la sociedad, y que, como empecé yo la reunión, pues generaba tanta zozobra que como decía Freud, si esto hemos avanzado, porque si esto hubiera sido en el medioevo, me hubieran quemado a mí, no a mis libros. Bueno, eso era lo que tenía para decir en esta fuga de ideas, que espero que genere más bien inquietudes para uno profundizar en todas estas cosas, y pues sí queremos compartir con ustedes en un diálogo abierto a partir de este momento. Entonces, Camilo, a ver si nos ayudas a estimular la participación. Bueno, sí, muchas gracias. Hemos tenido un recorrido bellísimo sobre el inconsciente antes de Freud. De pronto, para estimular la discusión, me gustaría que comentáramos algo con relación a las enseñanzas religiosas, ¿no? de la Biblia y del Antiguo Testamento, en un contraste con, pues estamos hablando del inconsciente, pero pues en el Antiguo Testamento se plantea pues casi que el origen de la conciencia aparece precisamente con lo que Alberto mencionaba, con lo que Fernando mencionaba hace un momento, alrededor de la sexualidad, de la toma de conciencia de la sexualidad. Pues según el Antiguo Testamento, Adán y Eva empezaron a ser conscientes cuando se dieron cuenta de su desnudez, que tiene tanto que ver con la sexualidad. Y en ese momento empezaron a taparse y empezó pues como la censura, y empezaron una serie de valores ya desde digamos como con cierta racionalidad. Entonces, no sé ustedes cómo, pues, y no solamente la pregunta va para ustedes, sino para, pues ya después de escuchar todos estos antecedentes del inconsciente, de la historia del inconsciente, si de pronto para la religión, en términos religiosos,
evidentemente todo era inconsciente en un principio. Y cuando aparece la conciencia, empezamos a jugar algo no tan descriptivo, sino mucho más dinámico, que tiene también una referencia directa en lo que aparece en el jardín del Edén, del árbol del bien y del mal. No sé. Guillermo, pues lo que nos dices nos da para pensar muchas cosas y evidentemente la sensación de lo oscuro, de lo oculto, de lo que no se debe saber, de lo que es prohibido saber y de lo que hay que develar, pero que develarlo también implica transgredir unas restricciones, transgredir ir más allá. Es decir, el problema que tiene el mito del Edén es el árbol del conocimiento, el árbol de la sabiduría. Y precisamente dentro de... Es decir, para mí el psicoanálisis es muy complejo que se dé en sociedades totalitarias o en posturas que no fomenten la libertad de pensamiento, porque precisamente el psicoanálisis es el final de todo un movimiento en el que no debe haber tabú para el conocimiento, no debe haber restricción o censura bajo ningún punto de vista, cueste lo que cueste. Se me ocurría que extrapolándolo un poco al hecho sociológico, toda esta choque que ha tenido recientemente todo lo que ha develado la Comisión de la Verdad, que no es sino apenas una natica de todo lo que ha sucedido, y la perturbación y el golpe social tan fuerte que esto ha producido, es indudablemente una experiencia que de pronto no hemos ponderado lo suficiente de los efectos que va a tener el sacar a la luz cosas. Y el tema moral, en el sentido de que lo bueno es lo consciente o lo que se sabe y lo malo es lo que está oculto, y que eso mismo refuerza el poder de la censura, pues es una de las cosas que vale la pena, pues, pensar. No sé, Guillermo, ¿qué? Yo quisiera comentar, sí, cómo sí, la culminación de un proceso cultural, ¿no? Los logros de la culminación de un proceso cultural durante siglos es lo que lleva a que se solidifiquen conceptos, ¿no? Lo que hemos querido decir hoy con respecto a Freud, ¿no? Muchos antecedentes. Primero lo dinámico, lo descriptivo, luego lo dinámico, y luego la aparición de posibles fuerzas. Las fuerzas hasta de instintos y de impulsos. Hablaron antecesores. ¿Qué fue lo que hizo Freud? Lo que planteó Fernando al principio, generar un método. Es decir, volver todo eso, darle un marco conceptual muy fuerte para avalar un método, para mirar hacia adentro, la introspección, poder mirar hacia adentro. ¿Y eso para qué? Pues para que la gente deje de ser tan infeliz, podría llegar con ese conocimiento profundo de sí mismo, llegar a tener un poco de mayor tranquilidad y felicidad en la vida. Eso es un poco lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es cómo Freud solidifica eso, toda esta historia, ¿no? En un método que es lo que nos da, y lo que nos preguntamos es, ¿y ese método seguirá? ¿O nos van a reemplazar el método por otra cosa? Y que es la pregunta que nos hacemos frente a la posmodernidad. ¿Comentarios? Yo quisiera preguntarle a mi querido amigo Alfredo si tiene alguna yo creo que debe tener muchísimas cosas que aportarnos, pero Ricardo Yamín levantó la mano.
No, pero si Alfredo quiere hablar primero, claro, con el mayor gusto. Yo solo, lo único que quería, digamos, resaltar, primero, pues, agradecerles por este finalmente muy rápido paso por la historia de lo que ha sido lo inconsciente, ¿no? Pero destacar que frente a toda esta estructuración que le dio Freud, creo yo que él nunca dejó de ser clínico. Él partió fue de la observación, ¿no? De sus pacientes. Y no es que se hubiera inventado primero o hubiera armado todo lo de lo inconsciente primero, sino creo que fue al revés, ¿no? Que a partir de ir observando a sus pacientes y tratar de entender los fenómenos clínicos, pudo ir estructurando también y armando toda su teoría de lo inconsciente. Entonces, casi que podríamos hablar, como se habla en psiquiatría, de una fenomenología, pues aquí también podríamos hablar de una fenomenología de lo inconsciente, ¿no? Que se percibe de una manera distinta, pero no olvidarnos que todo esto parte es de la clínica, ¿no? Para recordárnoslo a todos. Sí, uno se hace preguntas también, Ricardo, de cuánto de esto que hemos hablado Freud tenía conocimiento. Tenía conocimiento de algunos, y algunos lo cita. Ante todo, por ejemplo, lo que decía Fernando de Goethe y ante todos los literatos. Toda la cultura alemana del siglo XIX es la cultura de la protesta contra la ilustración y de la fantasía. Contra el nacionalismo, ¿no? Y contra el nacionalismo. Los cuentos de Hoffmann son una maravilla del tema del inconsciente, tanto que Freud lo retoma en Lo Siniestro, su análisis literario sobre un cuento de Hoffmann. Claro, entonces, lo interesante es Freud ver cómo estaba totalmente inmerso en esta efervescencia de toda la poesía, tanto del romanticismo alemán como del romanticismo francés. Hay un gran poeta alemán de ese tiempo que escribe sobre sueños, que tiene libros de sueños, que trabaja sobre los sueños, es Jean Paul. Hay un intelectual francés, y el libro se lo recomiendo muy especialmente, que es Albert Began, que tiene un libro que estudia fundamentalmente la literatura alemana del siglo XIX, se llama La alma romántica y el sueño. Y entonces él muestra cómo la inquietud sobre el fenómeno onírico es el que le da en una forma muy directa la inspiración a todos estos poetas y todos estos literatos que están mostrando una dimensión más allá del ser humano. Pero si no se tuviera en cuenta los impulsos, las afinidades selectivas, como dice Goethe, pues uno no podría tener el rojo y negro de Stendhal, o uno no podría tener Madame Bovary de Flaubert, o uno no podría tener toda esa literatura que, por ejemplo, en el tema del sentimiento de culpa, no hay un libro más paradigmático que Los Miserables de Víctor Hugo, y de ver cómo la fuerza de este sentimiento de culpa y encadenado, cómo hace que esta persona pues transcurra su vida en esta novela. Si no se entiende como el poder que tiene estos elementos mentales que no se pueden, no los puede tramitar la persona. Hay un personaje alemán que es Carus, y tiene, por ejemplo, esta cita: el conocimiento de la vida psíquica consciente tiene su clave en la región del inconsciente. Y Carus es del siglo XIX, precisamente. El inconsciente es la expresión subjetiva que designa esta misma cosa que conocemos objetivamente con el nombre de naturaleza. En ese tiempo, la Naturphilosophie, la filosofía de la naturaleza, era lo que regía el pensamiento romántico en ese momento. Todo lo que escapa a la voluntad deberá transformarse en objeto de voluntad. Novalis. Jean Paul. Lo
poeta, lo que insufla en sus obras un alma buena o mala es el inconsciente. Fíjense cómo, es decir, Freud incluso yo creo que es a regañadientes que llega al tema de inconsciente. Es decir, como dices tú, Ricardo, muy claramente, los pacientes se lo imponen. Es decir, Freud hubiera querido que haber encontrado una localización anatómica, y el primer choque que él tiene es cuando él estudia el tema de las afasias, en el que se esperaba poder, como, acuérdense que Broca estaba hace poquito, y la ilusión que se tenía, y con estos experimentos de la localización y del área motora, el área sensitiva, estaba todo el tema de las afasias, de la de Broca, la de Wernicke, estaba todo este tema de cómo era que funcionaba el cerebro. La aspiración de Freud en un momento dado era tener un antidepresivo. Cuando él se mete con el tema de la cocaína, era tener una panacea para curar todo. Y cuando él se mete a explorar la anatomía, y la anatomía cerebral y las vías y todas estas cosas, él esperaba poder encontrar, es decir, él hubiera querido ser Egas Moniz y haber podido hacer una cirugía de la mente y con eso haber curado. Y resulta que a regañadientes se tropieza con la paciente que le dice, vea, cállese y déjeme hablar, y óigame, y más bien no diga bobadas, o Catarina, que se lo encuentra, y entonces él dice, esa cara, ese monstruo era la cara del padre violándola, y él hace toda esta, casi una ficción, y Freud en ese momento, Freud no le gustaba la filosofía, a Freud no le gustaba la especulación, y esas regañadientes que se le impone esto del inconsciente. Cuando uno ve el proyecto, es una cosa en el que él está parado en dos patines que se le van para dos lados, y él no, hasta que en el libro de los sueños, ahí él hace la ruptura, y él dice, momentico, yo voy a hablar de un epifenómeno aquí que es lo mental, lo psicológico, y vamos a ver cómo se va a trabajar esta articulación después con lo neurofisiológico, pero para mí es muy claro que lo mental es un epifenómeno que no es localizable, que no tiene un locus, a pesar de que es una existencia, porque el inconsciente entra dentro del problema de que yo soy y no soy al mismo tiempo. ¿Y quién soy? O yo mismo viéndome como si estuviera viendo a otro. Entonces, ahí tiene toda esa problemática filosófica. Bueno, pero intervenciones, por favor. Serapio, no, Adriana. Luis Fernando no anda por ahí. Bueno, yo creo que realmente es grato escuchar esta reflexión de los precedentes históricos del pensamiento humano que llevaron a Freud a pasar de su intento de localización de un fenómeno mental a nivel del cerebro. Cuando él de alguna manera entra en contacto con los filósofos de su época y con los neurólogos de su época, y cuando hace su viaje a Francia y de alguna manera entra en la necesidad de comprobar que habían fenómenos que no se podían administrar desde el punto de vista médico o psiquiátrico de la psiquiatría de la época. Y descubre, ¿verdad?, que a través de la hipnosis, que fue su primera tendencia de trabajo con las personas que tenían manifestaciones de sufrimiento expresadas en el cuerpo o en la mente, se podía descubrir que habían razones más allá de las manifestaciones físicas o biológicas para explicar los síntomas o las manifestaciones de padecimiento de aquellas personas que tenían sufrimientos. Eso lo llevó efectivamente a descubrir que habían aspectos de su funcionamiento mental que escapaban a la razón, que escapaban al dominio de la conciencia. Y comprobó allí
la presencia de lo inconsciente en el padecimiento del ser humano, en el sufrimiento humano. Pero también dijo algo muy importante, que este descubrimiento de lo que estaba manifestándose a nivel, un primer plano, tenía también muchos planos a ser explorados, que no era un solo único plano en el cual se manifestaba eso inconsciente. Y lo remitió a las situaciones infantiles que Fernando mencionó como los traumas infantiles que se producen en la experiencia del niño en la relación con lo que se llamó la sexualidad. Tema que habría que revisar bien cuál es el concepto de sexualidad que se maneja, porque no solamente tiene que ver con la sexualidad cuando se refiere a la situación edípica y a la fantasía edípica incestuosa que hay en otro momento evolutivo. La sexualidad como la tendencia a la búsqueda del placer y todas las situaciones de frustración y de displacentera que se generan en relación a esa experiencia de búsqueda de lo satisfactorio o placentero, lo cual va de alguna manera a ser producto de las faltas que se generan en la mente del ser humano cuando está en un nivel evolutivo muy temprano. Y esto va a quedar grabado en el inconsciente como experiencias para Freud en algún momento dado llamadas traumáticas, lo cual puede reeditarse en otros momentos de la vida. Entonces, en el análisis, de alguna manera se hace una tarea de ir de alguna forma venciendo todos aquellos aspectos de resistencia que hay para poder acceder al conocimiento de esas situaciones de experiencias vividas que fueron displacenteras o traumáticas. Entonces, ¿cómo acceder a ello? Digamos así, venciendo las resistencias para poder levantar las represiones que se han generado frente a esas experiencias y para poder apropiarse de aquello que está bajo el dominio de la represión y en el inconsciente, digamos así, ¿no? Y poder alcanzar, como ustedes bien lo han dicho, la libertad necesaria y útil para el funcionamiento del ser humano en sociedad. Pero siempre será incompleto ese alcance, siempre será incompleta esa libertad. ¿Cuánto de las situaciones actuales de los movimientos sociales con respecto a la posmodernidad tienen que ver un poco con esa búsqueda de la libertad posible, la cual siempre será, como dijo Freud, incompleta? Bueno, un poco ese es el comentario que yo quería hacer y realmente me complace haberlo escuchado este recuento erudito histórico del concepto del inconsciente. Gracias, nos complementaste mucho lo que estábamos hablando y lo que había señalado Ricardo también. Adriana va a decir algo. Adriana, por favor. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Por favor. Por favor. Bueno, espero que me entiendan. Como yo acredito que nós descubrimos e entendemos la dinámica del inconsciente. En la trayectoria humana, desde el inicio, los hombres tenían una única estructura psíquica, en mi punto de vista. Pergunto a ustedes para discutir. Éramos todos inconscientes. Teníamos necesidad y desejos, ¿no? Bueno, anhelos, necesidad y anhelos. Na medida em que fomos buscando desenvolver e suprir-nos para crescer e hacermos a civilização, né? Se construiu, em meu modo de pensar, o consciente, pelos dados afetivos, pelo contato com o outro, por los limites, e nosso inconsciente se quedou rechazado, se quedou reprimido pelas normas do consciente, depois pelas normas do superego, superyo, não? Quando vejo um bebecito, quando vejo um bebê, é só o ide, é só o desejo, é só o inconsciente. Depois, com sua mamá, com o restante da civilização, é inserido sobre ele estruturas egóicas, limites, necessidade de não continuar suprindo seu desejo, tem limites, tem superego. Então, eu quero
o que eu quero perguntar a ustedes, assim, éramos todos inconscientes e a civilização ao longo da história humana nos quedou conscientes até nos tornarmos tão conscientes que temos que desconstruir hoje. Parte de nosso trabalho é tornar consciente o inconsciente para que possamos ser mais verdadeiros, mais saudáveis. Mi pregunta esa, no sé si me entiendes, Guillermo. Yo creo que sí te capté, Adriana, espero que sí. Pero es que tú estás tocando uno de los problemas más fundamentales. Y es que sí, en la hipótesis tuya éramos totalmente inconscientes. Pero sí. ¿Qué es lo que nos empieza a obligar? ¿Qué es lo que nos hace la coerción para que limitemos el campo mental y nos reduzcamos a una situación muy específica? La fuerza por la vida es el choque con la realidad. Y Freud, el artículo o el artículo central cortísimo, pero de una profundidad total, es los dos principios del suceder psíquico. Es tal vez el único artículo donde Freud hace una cosa muy contundente de la psicología de la conciencia y la psicología de la realidad, del choque que tiene el humano y el ser, la mente deseante, que se choca con la frustración, y esa frustración, el negocio que tiene que hacer es reprima y limítese a esto poquito y trate de sobrevivir. Y entonces es ahí donde retomando, incluso haciendo un salto al puro principio de nuestra reunión, cuando Guillermo hablaba de la modernidad y de la pérdida de límites, de la pérdida de continencia y de todo como la posibilidad de acceder de un momento a todo, pues eso también genera una incertidumbre muy grande, porque es allí donde empieza a romperse la barrera, estas barreras y estos límites que también nos contienen y que nos evitan que nos enloquezcamos. El malestar de la civilización, en la civilización, Freud nos dice esto, pero no podemos vivir solos, tenemos que, para sobrevivir, tenemos que ter grupos. Y en este momento, nuestros afectos, nuestros límites. Entonces, ¿concordas, Fernando, que éramos todos inconscientes en el inicio? En un origen de los tiempos, es una buena hipótesis. Me parece que sí. Cuando veo un bebé, el bebé es inconsciente, pero lleno de energía y de necesidad de sobrevivir. Entonces, su madre, el ambiente a su volta, va impedindo eso sí, esto no, esto puedes, esto no puedes. Y va su conciencia para sobrevivir. Entonces, va limitando su inconsciencia. Exactamente. Lo siento así. Lo siento así. Y hoy, cuando Freud se da cuenta, o que nós hacemos em nosso trabalho clínico, libertar um pouco mais, deixar a pessoa com mais energia vital e não tão reprimido por la cultura. Me parece que o mais antigo do ser humano era ser inconsciente. E depois toda a humanidade, na medida que vão se quedando mais espertos, mais cultos, vão tentando reencontrar aquilo que teníamos no início, sem leis, sem regras, muito baseados em los instintos sexuales, que se transformam em amor e cuidados, enfim. A vida me parece que se pregou uma peça, diga assim, com lo inconsciente, lo escondemos muito e por isso adoecemos. Sí, señora. Luis Fernando creo que quería hacernos un aporte. Gracias. Gracias. Así un par de cositas históricas. Supuestamente la primera referencia de Freud al concepto de inconsciente que él cita a un precedente es a Teodoro Lipps, que tiene una conferencia que se llama El concepto de inconsciente en psicología, ¿sí? Que es una conferencia por allá de los años 1890,
y que Freud la cita en la interpretación de los sueños. Esa es como la primera referencia de Freud al concepto de inconsciente, de quién lo toma, y el doctor Carvajal ya había mencionado que hay una obra de von Hartmann que se llama La filosofía del inconsciente, que también es contemporánea a este planteamiento de Lipps. Esos serían como los dos referentes explícitos al concepto de inconsciente, al menos desde el lado de Freud, el de Teodoro Lipps. El concepto de inconsciente en el diccionario francés y en el diccionario inglés tiene aparición en el diccionario inglés, aparece hacia mediados del siglo XVIII, y en el diccionario francés aparece a mediados del siglo XIX como palabras oficiales, ¿sí? Como palabra oficial de los diccionarios propios, así como no sé el nuestro, la Real Academia Española de la Lengua en qué momento aparece, pero por ahí históricamente tienen ese origen. Y el otro concepto, de pronto ya más, si se quiere, como filosófico, esto es un planteamiento, yo no tengo los referentes exactos, creo que está en la historia del psicoanálisis de Roland Jacquard. No sé si nuestro librero Villarraga lo tenga por ahí, que es un libro bien interesante, donde se hace un planteamiento que el concepto de inconsciente, el origen para la modernidad, estaría en el planteamiento de Descartes, ¿no? Cuando Descartes plantea la res cogitans, ¿sí? el cogito, y que solamente puede ser pensable y conocible lo que pase por el cogito, el planteamiento es que cuando él vuelve tan racionalista el problema del conocimiento, deja en la sombra o aleja el tema del inconsciente, es decir, crea esa dualidad de la red cogitans y la red que sí, y deja el problema de lo irracional metido en el cuerpo, en la red externa. Entonces, solamente el conocimiento de la modernidad, que es pensable, cognoscible, ¿sí? Y al volver eso y disociar del inconsciente simplemente que el negativo. De una manera lo inconsciente esté ligado, entonces esa es mi lectura. El inconsciente está muy ligado a lo que es la noción del cuerpo. Una noción que, y no hablo del cuerpo somático de los médicos, no, hablo de otra idea, cuerpo que es lejana al concepto de lo biológico, donde estaría lo irracional, ¿sí? Lo impúdico, para contestar de pronto a algo de lo de Camilo, ¿no? La desnudez, aquello que hay que de alguna manera velar. Y eso es de pronto lo que se recupera en el idealismo, ¿no? Esas cosas del alma oscura o de la parte oscura que el pensamiento cartesiano dejó por fuera, es lo que viene a revalorar el idealismo alemán, ¿sí? Ya sea con el romanticismo por el lado literario o con Schelling desde el lado de la filosofía, ¿sí? Para retomar un poco la fuerza de esas pasiones oscuras que el cartesiano dejó por fuera. Eso. Sí, muchas gracias. Mientras hablabas del antepasado, del antecedente, hay un apéndice a un artículo de Freud que es bien interesante. Hering, el fisiólogo, que había invitado a Freud a Praga a trabajar con él hacia 1880, tiene un artículo que se llama Sobre la memoria como función general de la materia organizada. Y él toma de un inglés, Butler, que hablaba de la memoria inconsciente. Y la memoria, pues todo lo que es el recuerdo, precisamente uno dice evocar un recuerdo. ¿Evocarlo de dónde? ¿Sacarlo de qué depósito? Del depósito del inconsciente. Y evidentemente el instante en el que se es consciente es para que eso que acaba de uno de vivir pase a un estado latente y empiece uno a tener otra vivencia. Y el poder evocar lo que, por ejemplo, hacer el esfuerzo de pensar en todo lo que tú acabas de decir, Luis Fernando, eso yo lo tuve que borrar de la conciencia porque si no puedo pensar, no puedo hablar, no puedo tener un funcionamiento mental.
Y Freud, entonces, uno de sus influencias de que lo lleva a decir hay algo inconsciente es Hering, que era fisiólogo, el del reflejo de Hering-Breuer. Pues yo creo que con todo esto que hemos hablado, hemos introducido bien y hemos respetado todo lo que nos depara la conferencia entrante de Alberto del inconsciente en Freud. Creo que Claro, le claro. ahorramos todo En Freud y en el psicoanálisis. entrar en materia directamente. Y en Freud y en el psicoanálisis, al lado de Freud, paralelo a Freud, contra Freud, etcétera. Pero el psicoanálisis. Bueno, Cami. Bueno, sí, antes de terminar, yo quería pues sí, además de agradecer pues toda esta ilustrada presentación y que nos hace reflexionar muchísimo, pues plantear que me queda como la idea que, como lo mencionaban tanto Guillermo como Fernando, me queda muy clara la idea de que el inconsciente, desde luego, siempre ha estado presente, desde Adán y Eva. Y realmente todos los mitos, todas las leyendas, toda la historia y el desarrollo del ser humano se fue fraguando poco a poco gracias, y que hoy lo podemos entender, o a partir de Freud lo podemos entender con su trabajo, y que se puede resumir en un concepto que me parece muy importante, que es el de pues, la idea de las formaciones del inconsciente. Gracias a esa idea de las formaciones del inconsciente, como que podemos entender ese funcionar del inconsciente en la historia, que como bien nos lo mostraron Guillermo y Fernando, está presente en la literatura, en los mitos, desde Grecia, en los oráculos, en todos estos autores y todo este recorrido que tuvimos la oportunidad de hacer en el día de hoy. Entonces, pues fuera de felicitarlos y agradecerles de verdad a Fernando y a Guillermo y a todos los asistentes, pues no nos queda más sino invitarlos a que la próxima semana nos volvamos a encontrar a la misma hora y por el mismo canal, para escuchar a al doctor Alberto Ferguson, con el tema del múltiple sentido del término inconsciente en Freud. Entonces, no sé si Guillermo y Fernando quisieran hacer un comentario final para rematar pues, nuestra primera presentación de la segunda cátedra aperturas psicoanalíticas. Entonces, Sí, Fernando o Guillermo, para cerrar. Muchas gracias a todos los asistentes. Esto es un tema inmenso. Ya habíamos visto con Guillermo que teníamos que hacer casi era una enumeración, porque profundizar solamente el sueño o el inconsciente del romanticismo da para horas de horas y para muchísimos autores y poder, pero el mensaje que queríamos dar era que Freud lo que hizo fue operacionalizarlo, y a partir de esta nueva concepción del inconsciente se abre toda la posibilidad de un trato más digno al ser humano, y de algo que era totalmente incomprensible, que era la locura, todo este tema de la locura, que hasta ese momento se trataba con baños fríos, con reclusión, con otras cosas, aparece todo un movimiento
de estimular el que haya una comprensión de lo que está pasando, de que el ser humano tiene un trasfondo de intelecto y de ideas y de pensamientos y de razones, y que el actuar que puede parecernos absurdo puede tener un sentido fundamental. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado y por haber compartido esta primera conferencia de aperturas en psicoanálisis. Yo quisiera pues hacer una meditación al respecto de algo que dijo Luis Fernando también sobre la res extensa y sí, el dualismo cartesiano, en última instancia, ¿no? Que hoy está nuevamente planteado por los apasionados pioneros de posturas extremas, ¿no? Lo interesante es ver cómo eso está siendo cada vez más revaluado. Yo siento, y eso lo vamos a ver cuando veamos lo de las neurociencias, siento que va a haber un monismo extenso, como yo lo llamo, ¿no? Y que puede perfectamente permitirnos transcurrir desde lo más orgánico hasta lo más mental, sin haber esa contradicción dualista o monista extrema que se plantea. O sea, ojalá lleguemos a eso. Y agradecer, sí, agradecer a nuestros acompañantes esta noche por haber tenido la paciencia de habernos aguantado. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias.